En primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. A título personal y también a título del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, damos las gracias a la organización del evento por extendernos esta invitación. Y la verdad es súper placentero, a pesar del calor, poder hablar sobre la Constitución y por supuesto también hablar sobre procesos constituyentes. Mi presentación la voy a separar en dos partes. La primera, voy a hablar de experiencias comparadas internacionales respecto a procesos de reemplazo constitucional. Y la segunda parte de la presentación guarda relación con el itinerario que se está siguiendo para el proceso chileno. Al respecto voy a adelantar dos conclusiones que voy a ir desarrollando en el transcurso de la presentación. La primera es que el mecanismo de reemplazo constitucional no garantiza el éxito, no garantiza que vaya a haber más democracia, por lo tanto no hay evidencia concluyente, al menos dentro de la ciencia política, que el mecanismo de cambio constitucional vaya a asegurar un resultado particular. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto al itinerario que se está siguiendo dentro de la vía institucional en Chile, es que si prácticamente de acá a las próximas 2-3 semanas más, si el acuerdo no se destraba en el piso mínimo que exige la oposición, lo más probable es que se estén cimentando las condiciones para no tener un plebiscito en el mes de abril, lo que podría llevar a un reestallido en la calle, lo cual hay que mirar ya con bastante peligrosidad porque acuerdos que se debieron haber cimentado para el día lunes de esta semana ya están entrampados para la semana siguiente y no se ve forma en que esto se destrabe. Pero pese a este panorama desolador, hay que mantenerse igual optimista, mantener observando el proceso constituyente, participar, opinar y espero que esta presentación logre echar algunas luces sobre lo que podría ser el proceso en nuestro país. Voy a ocupar una pauta llamada teléfono celular para mantenerme dentro del tiempo. Y lo primero, hablar de que las constituciones cambian de dos maneras. La primera se llama reemplazo constitucional, es decir, dejamos la constitución antigua o la constitución que está vigente y la sustituimos por una nueva tras un momento de ruptura constitucional, como se vio en las presentaciones que me antecedieron. Y la segunda es la reforma constitucional, que es la que estamos acostumbrados a ver en Chile después del retorno a la democracia, donde vamos introduciendo cambios parciales a la Constitución, ¿cierto? Cosa de mantenerla actualizada o modernizada o adaptada a las circunstancias que provengan, ¿cierto?, de su entorno más inmediato. Dicho esto, yo me voy a enfocar en los mecanismos de reemplazo constitucional, citando o haciendo referencia a varias experiencias, sobre todo entre finales de la década de los 80 a la actualidad. Respecto a los mecanismos de reemplazo constitucional, podemos identificar cuatro. Uno es una invención chilensis prácticamente, que es la convención mixta, pero la primera tiene que ver con el llamado Congreso Constituyente. Y el nombre ya es bastante obvio respecto a qué se trata este mecanismo. Es decir, el propio poder legislativo se pone de acuerdo y se encarga de diseñar lo que sería una nueva constitución. Es decir, el Parlamento o Congreso estaría abocado tanto a la realización de leyes ordinarias y además estaría diseñando, ¿cierto?, el nuevo orden institucional. Por lo tanto, el gran riesgo que hay en ese sentido es que el poder constituido, además, tenga lo que se llama el poder constituyente, es decir, que esté haciendo leyes ordinarias y esté además haciendo una nueva constitución. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Es que los propios legisladores y las propias legisladoras también van a terminar capturando el proceso de reemplazo constitucional y van a estar fallando ellos mismos sobre sus propias prerrogativas. Es decir, si dejáramos esto en manos del Congreso, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la reelección? ¿Qué pasaría con el número de años que duraría un senador o una senadora en el Congreso? Imaginémonos que en vez de 8 sean 10. No es lo que estamos esperando como ciudadanía. O tal vez una de las principales demandas es volver al Congreso unicameral, o que seamos un Congreso unicameral. Pero ¿quién dice si el propio Congreso decide, verdad, que el Congreso se mantenga como bicameral? Entonces, el gran riesgo que tenemos con el Congreso Constituyente
es la concentración de poder, y además que sus miembros, ¿verdad?, estarían fallando sobre sus propias prerrogativas en cuanto a la forma en cómo nosotros deseamos organizarnos para la próxima generación. Digo próxima generación porque, de acuerdo a la evidencia cuantitativa comparada, el número de años promedio que dura una constitución a nivel mundial es de 19 años, que es prácticamente una generación. Por eso me refiero a la próxima generación, valga la redundancia. El otro mecanismo que es menos representativo y seguramente menos democrático es la llamada comisión de expertas y expertos. Es decir, tenemos un grupo de ilustres, ¿verdad?, bajo 4 paredes, que se van a encargar de diseñar una nueva constitución y esa, digamos, arquitectura institucional va a ser lo que nos va a regir también por los próximos años, diseñado por un grupo de personas que supuestamente conocen, 1, las demandas sociales, 2, conoce el rumbo que quiere tomar el país, y 3, supuestamente conocen, ¿cierto?, lo suficiente como para establecer una arquitectura constitucional que sea estable y durable en el tiempo. Y la otra invención es como un híbrido entre Congreso Constituyente y Asamblea Constituyente, que es la llamada convención mixta. 50% de miembros del propio Congreso Parlamento y 50% de delegadas y delegados, ¿cierto?, electos bajo elecciones competitivas. Lo cual, si bien es una solución intermedia, pero el gran problema está por un tema de trayectoria o experiencia y también, por supuesto, de influencia, es que si ocupamos este mecanismo mixto, lo más probable es que igualmente termine siendo capturado por el propio poder legislativo. Por lo tanto, si observamos la evidencia de las encuestas que han salido más recientemente, lo que pide la ciudadanía es que el Congreso toque lo menos posible, ¿cierto?, el diseño de una nueva constitución y que tengamos delegadas y delegados electos para el diseño de esta. Vamos a hablar ahora sobre experiencias internacionales de asamblea constituyente. Un ejemplo, sobre todo tras las transiciones a las democracias en América Latina, ¿verdad?, después del periodo de dictaduras que hubo en la región, es el de Brasil. Se hace una asamblea constituyente que termina siendo la constitución brasileña del año 1988, que es la que actualmente rige en dicho país. Se llama elecciones, ¿verdad?, se eligen miembros y miembros para este órgano y diseñaron, ¿cierto?, la constitución que hoy rige a las brasileñas y a los brasileños. Pero ojo, no confundir que producto de esta asamblea constituyente tengamos a Bolsonaro hoy en día gobernando Brasil. Hay que separar que los efectos del proceso constituyente son muy en corto plazo, por lo tanto no podemos adjudicar a lo que ocurrió entre 1987 y 1988 a lo que está ocurriendo hoy en el 2019. Pero sin embargo, se hace una asamblea constituyente en condiciones democráticas y que es la constitución que hoy rige a Brasil. Otra constitución bajo asamblea constituyente bastante reconocida es la Constitución colombiana de 1991. Esta, a finales de los 80, a través del movimiento denominado como la séptima papeleta, durante el gobierno de Virgilio Barco, se da el vamos a un proceso de reemplazo constitucional que es conducido durante el gobierno de Gaviria. Ahora, el punto está en que este proceso constituyente y se usa una asamblea constituyente también por 2 temas centrales. Primero, la enorme crisis de legitimidad que tenía el poder legislativo en ese entonces, sobre todo el Partido Conservador y el Partido Liberal para llevar la conducción del proceso político en los años venideros. Y el segundo gran problema fue el problema que prácticamente todas y todos conocen de Colombia, que tiene relación con la violencia política por los movimientos de guerrilla. Por lo tanto, esta constitución de 1991 y esta asamblea constituyente se utiliza como una suerte de pacto social para la paz. La constitución colombiana, sin embargo, en una primera instancia, gozó de un momento de deslegitimación, porque no logró incorporar a todos los movimientos de guerrilla, principalmente las FARC. No obstante, durante el gobierno de José Manuel Santos, pese a haber perdido el plebiscito, la FARC se incorpora al proceso de paz, se incorpora al proceso político y la Constitución gana legitimidad. No obstante, hoy la Constitución colombiana
por sus limitaciones en la cobertura de derechos sociales, también enfrenta un segundo momento de deslegitimación. Sin embargo, lo que hay que hacer mención es que la Constitución colombiana y su Asamblea Constituyente otorgó estabilidad política relativa, ¿cierto?, por el tema de la violencia, a un país que reunía todas las condiciones para un quiebre democrático y también las condiciones para una salida autoritaria. El otro caso también reconocido es el de la Constitución Argentina de 1994. Se confecciona y se llama a una asamblea constituyente porque si bien no había una crisis de fondo en Argentina, el objetivo último de este reemplazo constitucional era que Carlos Saúl Menem era un presidente que gozaba de una enorme popularidad y por lo tanto la constitución vigente en ese entonces no daba las herramientas para la reelección inmediata. Sin embargo, al tener los 2/3 requeridos, el partido gobernante, para poder establecer una nueva constitución, se usa este resquicio y se hace una nueva constitución que efectivamente permitió a Carlos Menem competir por su reelección y por supuesto esa elección la ganó. Así que son múltiples los fines por los cuales vamos viendo que hay asambleas constituyentes. Otro ejemplo, el caso sudafricano, la constitución del año 1996. La asamblea constituyente sirvió como un pacto de paz o como una suerte de pacto de transición para poner fin al conflicto étnico y al conflicto racial entre población afro y población, por supuesto, de origen blanco. Esta asamblea constituyente permitió entonces tener la constitución de 1996, que es la que hoy gobierna Sudáfrica y que le ha dado bastante, esta constitución, en el proceso constituyente hablo, bastante conducción o bastante estabilidad relativa, ¿cierto?, al proceso político sudafricano. Y ahora vamos a hablar de 3 constituciones latinoamericanas realizadas, ¿cierto?, a finales de la década de los 90 y principios de la década de los 2000, que son los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y la peor propaganda para la Asamblea Constituyente, ¿cierto?, es el caso venezolano. De hecho, se sabe muy bien, y lo digo de buena fuente, desde el gobierno de Bachelet que se evitó ocupar el concepto Asamblea Constituyente porque no querían vincular el proceso que estaba llevando el gobierno anterior con, en términos conceptuales, lo que ocurrió en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. ¿Y qué es lo que pasó en Venezuela? Lo que pasó en Venezuela, tras el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998, fue que, autorizado, ¿verdad?, por el Tribunal Constitucional, dado que la Constitución vigente en ese entonces no permitía el reemplazo constitucional, se llama un plebiscito, gana la opción del sí con un 38% de participación, y con ese bajo umbral de participación es que ya la Constitución por parte de la oposición comienza a delegitimarse. No obstante, en términos futbolísticos, el gran autogol del chavismo en este proceso constituyente fue que para la elección de miembros y miembros de la Asamblea Constituyente se ocuparon reglas electorales a la medida del chavismo. Por lo tanto, una oposición dividida, con un sistema electoral de mayoría, el chavismo logró el 95% de los asientos en la Asamblea Constituyente. Entonces, prácticamente, sin ningún consenso con la oposición, la Constitución fue diseñada con consecuencias de polarización política que son visibles al día de hoy, y bajo ese juicio de deslegitimación de la baja participación en el plebiscito de entrada y posteriormente por las reglas electorales que se pusieron para la Asamblea Constituyente, es que desde ahí el proceso político chavista parte deslegitimado y bueno, hoy en día bajo el gobierno de Nicolás Maduro, ¿cierto?, está ampliamente polarizado y ya estamos hablando lisa y llanamente de un autoritarismo con todas sus letras en el minuto en que Maduro cierra el Congreso. El otro caso, bueno, Ecuador y Bolivia son procesos similares por cambios en los sistemas de partidos, llegan partidos desafiantes fuera del establishment, pero el caso más notorio hoy lo estamos visibilizando a raíz de lo que ocurrió en Bolivia también. En Bolivia, Evo Morales, tras el establecimiento de la Constitución del 2009,
a través de sus reformas, incrementa sus poderes presidenciales. Y por lo tanto eso lo lleva a intervenir las instituciones de contrapeso como la Corte Constitucional, lo lleva también a intervenir el Tribunal Electoral, siendo en las últimas elecciones acusado de fraude. No obstante, el proceso de la Asamblea Constituyente Boliviana fue bastante polémico. ¿Por qué? Porque las reglas de aprobación, al igual que en el caso chileno, eran por 2/3. Y el MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, no logró los 2/3. Por lo tanto, necesitaba pactar con la oposición. Llegado el momento del debate en materia de derechos de propiedad, prácticamente Bolivia se va a la guerra civil. Afortunadamente no ocurrió eso, pero lo que terminó ocurriendo es que cambiaron por lo menos 3-4 veces las sedes donde sesionaba la Asamblea Constituyente para que la oposición no llegara, y por lo tanto, la última sesión fue en la Lotería Nacional de Bolivia, o sea, de eso estamos hablando, y que por lo tanto, ahí bajo 4 paredes, sale la Constitución del 2009 y que es la que termina rigiendo al día de hoy, y que también por parte de la oposición fue delegitimada, pero ahora la oposición que llega al gobierno la está legitimando porque está viendo que el arsenal de herramientas que tiene la presidenta Áñez, ¿verdad?, le permite, ¿cierto?, dar cierta gobernabilidad y hacer ciertas reformas de mercado que ya se están vivenciando, por lo menos se vivenció en Ecuador, por ejemplo, un caso bastante similar, y la gente salió a la calle a detenerlas, y en Bolivia ya bajo condiciones relativamente autoritarias se están también tratando de llevar adelante. Y un caso que, bueno, no tengo el PowerPoint acá, pero que está con signo de interrogación, es el caso de Islandia. Islandia, a raíz de la crisis financiera de 2008-2009, lleva una crisis también de legitimidad de los partidos políticos. Por lo tanto, se abren las puertas para una nueva constitución y se hace una asamblea constituyente ampliamente participativa. Sus miembros y sus miembros fueron designados mediante sorteo. Tomaron la guía telefónica y capaz que alguna o alguno de ustedes les podría haber tocado si vivieran en Islandia. Se hace un proceso participativo hasta donde tú podías poner propuestas en el fanpage de la página del proceso constituyente y esas eran discutidas en la instancia. No obstante, sale una asamblea constituyente con enormes grados de participación, una propuesta con enormes grados de legitimidad, alrededor del 66% vota que sí en el plebiscito. No obstante, el Congreso vio que esto iba a implicar un enorme retroceso a su devenir electoral, iba a poner mucha incertidumbre a sus prerrogativas futuras y a su futuro en la institucionalidad, y sobre todo también porque iba a alterar significativamente los derechos de propiedad. Entonces lo que pasó en Islandia es que el Parlamento guardó en un escritorio la propuesta de nueva constitución ya plebiscitada de salida, y bueno, Islandia todavía no tiene nueva constitución y se está esperando qué es lo que va a pasar en este proceso. Es decir, el Congreso finalmente intervino en un proceso, en un itinerario que ya estaba acordado. Congresos constituyentes. Ojo, los congresos constituyentes no generan resultados democráticos cuando veamos el caso más dramático reciente, que es el de Hungría. Pero sin embargo vamos a partir con Uruguay, la Constitución del 66, que se instala como un congreso constituyente para diseñar una constitución que, ojo, es bastante innovadora para los tiempos de hoy inclusive. La Constitución uruguaya permite los llamados mecanismos de democracia directa, no solamente plebiscitos y referendos, sino que la ciudadanía juntando firmas puede hacer dos cosas: meter un proyecto de ley al Congreso, o si es un proyecto de ley que va contrario a los intereses de la sociedad civil, ustedes pueden juntar las firmas para frenar ese proyecto de ley y que ese proyecto no se discuta más. O sea, ley de pesca en Uruguay no hubiese pasado porque se hubiesen recolectado las firmas, de eso estamos hablando. Pero además, con la Constitución del 66 de Uruguay, permite la iniciativa ciudadana de reformas constitucionales. Esto quiere decir que la ciudadanía, el 10% del padrón electoral, junta las firmas y en la siguiente elección nacional se va a plebiscito. O sea, ni siquiera tiene que pasar por el Congreso y una mayoría calificada de 3/5, 2/3, 4/7, no. Entonces va directo a referendo y gana la opción del sí, obviamente, siempre y cuando participe un 30% del padrón electoral. Pero eso no es problema para la sociedad uruguaya porque en las últimas elecciones
el margen de participación estuvo ahí cerca del 80%. O sea, la participación en Uruguay siempre es tremenda. ¿Sí? Es como un ejemplo de educación cívica. Bueno, casos como Bulgaria, Croacia y Polonia a principios de los 90 se ocupan dos formatos. Primero, el formato de mesa redonda para hacer un pacto de mínimo de acuerdos para una salida de nueva constitución. Y eso lleva después, a través de los congresos constituyentes, las nuevas constituciones que buscaban romper con los socialismos reales. Por lo tanto, intentaron implementar, un modelo de democracia pluralista liberal, con controles horizontales al poder ejecutivo. Y por otra parte también se instala todo lo que tiene que ver con la sociedad de libre mercado, rompiendo obviamente con el modelo socialista de antaño. ¿Qué es lo que ocurre acá en este sentido? Casos ilustrativos como el de Polonia incluso llegaron como una solución más rebuscada. Mesa redonda, Congreso Constituyente que hizo una constitución corta en el año 1992, dejaron una constitución provisoria hecha por el Parlamento, para que ya en 1997 el Parlamento polaco entregara ya la constitución definitiva, ¿cierto?, que hoy rige a dicho país. Con reformas bastante polémicas que han legalizado el negacionismo, porque si usted en Polonia habla mal de los nazis, se puede llevar una demanda. O si habla bien de los comunistas, también se puede llevar una demanda. Así que es prácticamente inconstitucional, ¿cierto?, hablar en contra de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron por parte del nazismo durante, ¿cierto?, el siglo XIX. Y el caso más dramático es Hungría. Un partido político llamado Fidesz, que logró 2/3 de representación legislativa, el año 2011, ocupando esos mismos 2/3, diseñan una nueva constitución a su medida. Es decir, diseñamos, y la constitución, ojo, se hizo en tiempo récord, 1 semana y media. En 1 semana y media en Hungría, a través de un congreso constituyente, que tanto se defiende, hicieron una nueva constitución. Una nueva constitución, insisto, como un traje a la medida para la coalición gobernante, con una concentración de poder político exorbitante, e incluso tan arreglada está la constitución que cualquier proyecto de ley o reforma que cuente con 2/3 de aprobación no puede ser discutida en el Tribunal Constitucional, por más antidemocrático que sea. O sea, de eso estamos hablando. Por lo tanto, estamos viendo que tanto como Asamblea como Congreso no son modelos perfectos y no garantizan una salida democrática, sino más bien lo que dice la literatura y la evidencia en ciencia política es que lo importante son los acuerdos previos al inicio del proceso constituyente, cuando ya hay un nivel de consenso, ¿cierto?, y que sea legitimado por la ciudadanía y que sea legitimado también por los partidos políticos, eso es lo que permite, más allá del mecanismo, ¿verdad?, una salida, digamos, exitosa para el proceso. De hecho, la literatura no hay como un acuerdo respecto a lo que es el éxito de un proceso constituyente. Tampoco hay como un acuerdo respecto a lo que es el éxito de una nueva constitución. Eso todavía está en el debate, pero por lo menos podemos ver resultados en cuanto a qué es lo que ocurre con la democracia en sus efectos inmediatos. Y comisión de expertas y expertos, simplemente voy a mencionar 2 casos. Nuestro país, que ya lo mencionaron anteriormente, se hizo bajo 4 paredes. Y otra constitución fue la de Japón, la de 1946. Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y una tropa de expertas y expertos, ¿cierto?, de los Estados Unidos, 20 personas bajo 4 paredes, impone la constitución a Japón, y esa es la constitución que hoy rige a dicho país. Aunque la política en Japón es bastante aburrida, así que problemas de legitimidad tampoco que se vean, ni tampoco movimientos sociales deslegitimándola. Pero en el caso chileno sí es bastante distinto. Y vamos a hablar un poco del proceso en Chile, y aquí voy a cerrar mi presentación. Para el mes de abril tenemos 2 opciones, que es la convención mixta, que ya la conversamos, y la otra es la convención constituyente o la asamblea constituyente. ¿Cuál es el gran problema del acuerdo político alcanzado? Acuerdo histórico, no lo negamos, pero el gran problema que hay, el primero, es el plebiscito de entrada, que es con voto voluntario. Es decir, no hay una explicación coherente para tener voto voluntario en el plebiscito de entrada y voto obligatorio en el plebiscito de salida. 2, si el problema constitucional ya lo dimos por superado en el sentido de que ya todos los partidos se pusieron de acuerdo para una nueva constitución, ¿por qué el plebiscito del sí y el no?
O sea, ¿quién va a hacer campaña por el no? Además de Kast, obviamente, que ya lo dijo abiertamente. Pero va a ser paradojal ver, por ejemplo, a los sectores más conservadores, vote por el no, pero vote también por esta opción constitucional. O sea, es completamente incoherente y, bueno, y no tiene mucho sentido colapsar el proceso, pero bueno, es parte del acuerdo. Y el otro gran problema es que no hay acuerdo en cuanto a lo que es llegar a la Asamblea Constituyente Paritaria y la representación de los pueblos originarios. El día de ayer, o si no me equivoco, el día jueves, la propuesta del oficialismo fue 10% para pueblos originarios en las listas, lo que ya de por sí la oposición lo encontró impresentable y no hubo acuerdo, por razones obvias. Y la otra también porque la derecha ha señalado que tenemos ya un sistema de cuotas en las listas donde las mujeres tienen garantizado un 40%. Pero lo que se está planteando es la posibilidad de una asamblea constituyente paritaria. Y ahí se han publicado bastantes propuestas que pueden seguirlas a través del laboratorio constitucional. Pero todavía no hay acuerdo y tampoco hay acuerdo dentro de la mesa técnica. Y el otro gran problema también que tenemos son dos. Uno, el quórum de 2/3, que si bien se parte de hoja cero, pero hace 3 días atrás tuvimos a Tom Ginsburg, que es el mayor experto en cambios constitucionales en el mundo, y Tom Ginsburg decía que el gran problema de la regla de 2/3, artículo por artículo, es que la Constitución va a salir con un problema de coherencia enorme. Es decir, vamos a lograr acuerdo en ciertos artículos y en otros no. Por lo tanto, la Constitución, el resultado esperable es que no tenga ningún grado de coherencia. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tiene la mesa técnica. Y el otro gran problema, encuentro yo, que está muy asociado a la contingencia, guarda relación con la continuidad de las violaciones, las graves violaciones, ¿cierto? Ya tenemos 2 instancias internacionales que lo han dicho, de violaciones a los derechos humanos. O sea, podemos tener un plebiscito en el cual la libertad de tránsito, las libertades sexuales incluso de las mujeres y de hombres se están viendo alteradas. Si se está viendo alterada la libertad de expresión, además de la libertad de tránsito, ¿qué va a pasar con un plebiscito bajo esas condiciones? Por lo tanto, eso me lleva a pensar que si el acuerdo político no se destraba y además si la violencia estatal no retrocede, podríamos estar generando condiciones para que incluso el propio gobierno diga en el mes de abril, ¿saben qué? La policía y el ejército no pueden estar cuidando los lugares de votación porque están, ¿cierto?, en sus tareas en la calle y por lo tanto hay un riesgo de que se haga un plebiscito. Eso, más la inviabilidad del acuerdo político, porque, digámoslo, o sea, el Congreso se cierra en febrero y ahí marzo, un mes para abril, y se supone que marzo es el mes de campaña. Por lo tanto, estamos viendo hoy con acuerdos que se están desconociendo, violaciones a los derechos humanos graves que podrían atentar sobre la realización de un plebiscito para el mes de abril. Sin embargo, hay que seguir participando, hay que seguir promoviendo para el plebiscito de entrada el voto obligatorio. De hecho, publicamos en el de Clínica a través de Claudio Fuentes más de 7.000 firmas y hay que seguir presionando el proceso de cambio constitucional porque esta constitución no solamente por su origen autoritario, sino que también por su tremenda rigidez e incapaz de adecuarse a las demandas sociales, ya no da abasto, ya no da para más, pero hay que seguir participando y ojalá exigir que la etapa participativa, más allá del plebiscito, también tengan ciertos resultados vinculantes. Lo dejo hasta acá.